Una de las tantas partidas que hemos estado jugando en ataque por equipo. Esta vez nos tocó jugar con los newbies de Legend Rebels o una cosa así. Entonces, bueno, aquí la partida empieza bien. Empezamos todos jugando con rifle, empezamos todos jugando con samurai, con granadas, las habilidades normales del personaje y empezamos ganando bien, jugando normal, igual esta partida no me fue muy bien que digamos, o sea no salgo en una muy buena posición, pero estoy jugando con mi equipo, con algunos de nuestro clan que no son netamente de ataque por equipo, más de héroes, pero pues decidimos jugarla, ¿no? Entonces aquí está conmigo Derese, Ángel y Berserker. Y del otro lado están los newbies de Legend Rebels o algo así se llama su clan. Entonces, los que están aquí jugando del otro lado es gente que se la pasa solamente en ataque por equipo. O sea, puro ataque por equipo, ataque por equipo, ataque por equipo y no sabe jugar en otra forma. Entonces se la pasan mandándonos mensajes, criticándonos, diciéndonos que son mejores, que somos peores, basuras, ofendiendo de una manera que definitivamente no es propia de un videojuego, ¿no? Entonces, pues decidí subir la partida para que se vea cómo empiezan a hacer trampa ellos. Y continúa la partida normal, aún ahí no hace nada, yo trato de dispararle al super soldado, pero se cura en el momento y se queda pegado, entonces decidimos no despegarlo, pues obviamente como estrategia de juego, uno menos, funciona bastante bien. Entonces al final se va a terminar saliendo y volviendo a unir. Lo único complicado es que si te sales en una partida pública puede que otra persona ya esté esperando en el lobby y se una y entonces pues te arruina el juego, ¿no? Definitivamente en estas partidas que haya un nivel bajo o que haya una persona que definitivamente no tiene las habilidades para este tipo de juegos, pues sí te termina echando a perder la partida. Y aquí ya es un poquito más en cuestión de defender o callar a ciertas personas como estos que pues se ven perdiendo y perdiendo de una forma mal, por así decirlo. Entonces empiezan a hacer cambio de habilidad, a usar lanzagranadas, toda aquella trampa que el juego permita por los bugs, por el glitch, la empiezan a hacer y luego culpan que pierden o que ganamos con cambio de habilidad, pero pues es obvio que si tú estás en una partida así y ya estás defendiendo algo, no te vas a quedar viendo o esperando a que ellos hagan cambio de habilidad o usen lanzagranadas y tú te quedes jugando normal, porque si todos usan la habilidad, su personaje difícilmente con rifle los mata. Entonces el lanzagranadas lo que hace pues, de un disparo te mata y no te deja que te acabes de poner su personaje, en lo que te cubre la habilidad del cuerpo te pueden matar. Entonces aquí estamos jugando bien, y si se dan cuenta vamos ganando por más de la mitad de los puntos a puro rifle. O sea, no necesitamos ningún otro tipo de cosa, puro rifle, devastadora. Y aquí es cuando empiezan con el lanzagranadas. Lanzagranadas y cambio de habilidad. Aquí el asalto, super soldado, porque esa es su habilidad. Nota que el científico de campo también trae cambio de habilidad. Se le nota luego porque su cabello se pega hacia él y entonces se ve que trae cambio de habilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo, porque ellos empezaron, ya van perdiendo por más de la mitad de los puntos, entonces empiezan a molestar, empiezan a hacer cambio de habilidad, y pues bueno, pongámoslo así, las personas que no saben jugar, los newbies, las personas noobs que hasta en su propio modo pierden, pues es obvio que van a utilizar todo tipo de cambio de habilidad, todo tipo de trampa que el juego te permita y se la van a pasar hablando una y otra vez en las redes sociales, comentando los videos, porque de hecho este clan le da mucha importancia al de nosotros nunca hablamos de ellos, nunca nos acordamos, incluso nuestro clan es como que o el más querido o el más odiado, pero siempre hablan de nosotros en todos lados. No sé por qué, tal vez el perder de esa manera con personas como nosotros pues, les molesta. Nosotros no nos las pasamos hablando mal de ellos, incluso pues no es tema de plática definitivamente, pero ellos en donde quiera nos recuerdan y se juntan incluso entre varios clanes para podernos ganar, cosa que pues, es bastante vergonzoso y humillante para ellos mismos porque no pueden con los miembros que tienen. Entonces esta partida la subo
A lo mejor no fue de las mejores. Aquí ya nos empiezan a empatar, pero todos son con lanzagranadas. O sea, juegan puro ataque por equipo, pero usan puro lanzagranadas ya. O sea, su desesperación, su coraje o por lo que sea que van perdiendo, los hace que usen este tipo de armas. Y pues no les hace ver más que como los perdedores que son. Yo aquí me encuentro un científico de campo, pensando que está abajo, y me lanzó un lanzagranadas, pero hasta parece Nubi porque lo estrella en el barandal. Entonces aquí ya no me queda otra opción más que aventar una granada, pero pues desafortunadamente me da con una lanzagranada. Y bueno, ahí está la prueba de los habladores que son, no solamente en ataque por equipo los hacemos quedar muy mal, no, incluso el trazo personal de lanzagranadas y yo lo mato con el rifle, no necesito de otra cosa para matarlos, se ve la habilidad de las personas. Entonces, aquí se las dejo, habladores de las redes sociales y de todo, aquí está el video donde pierden, donde se ve que empiezan a usar ustedes sus trampas, cambios de habilidad y lanzagranadas. Si ustedes tienen otro video o prueba de lo que yo digo, pues no es cierto, pues hagan a llegar al canal un comentario, porque nada más vienen, se quejan, dan dislike, etcétera, etcétera, y la verdad es que pues nos da igual. Entonces aquí se los dejo con los comentarios de la Xbox Live Party en la que estoy con mis compañeros, y para que vean que esos Legend Reviews o como se llamen, no son más que una bola de patéticos perdedores que no dan para más, sino es con un cambio de habilidad, o con super soldado, o lanzagranadas, incluso ahí los matan con rifleados, no necesitamos de otra cosa. Ahí se los dejo, comenten, y para que vean que gente habladora y newbie hay en muchos lados, pero cuando es la hora de la verdad no lo pueden demostrar. Te curo, güey, te curo. Ah, espérate. No, acá arriba, güey. Hay uno arriba. Está arriba. Justo querían pelear igual, güey. No les hicieron nada. Otro lanzapatas. Fíjate, puto, toma la foto, no, güey, que nos toma el grupo. ¿Qué da gago, güey? ¿No le tomaron foto al anterior? Pues sí, pero se ve bien pite. Estoy grabando. Cerdos, lejos. Que así pueden los idiotas. Matando Pobres, cerdos. pobres patas. Te lo vas a dar, esa pinche banda, contigo que está retrasada mental. Así como unos pasaditos. Toma la puta, muérete. No, se lo bajó, güey. Ah, es super soldado. Pensé que era como... Ya, güey. Aquí uno arriba, aquí uno arriba. Papas, traigo super soldado. A mí no me sale el sniper glitch ahorita, güey. Aquí abajo hay uno, aquí abajo hay uno.
Muérete, puerca. Todo, güey. Aguas atrás, aguas atrás, aguas atrás. Órale, puta. Cerdo, cerdo.